Matías se enfrentaba a la inmensidad de una herencia inesperada. Una casa antigua, cargada de polvo y recuerdos, se alzaba ante él, un testamento silencioso de la vida de su abuelo. Cada tabla crujiente, cada ventana empañada, susurraba historias de un tiempo ya ido. La tarea de vaciar y organizar la propiedad se presentaba abrumadora. Días enteros se desdibujaban entre cajas empolvadas y muebles cubiertos con sábanas blancas. Era un viaje al pasado, un intento de descifrar los ecos de una existencia ajena. El aire denso de la casa parecía contener secretos, una atmósfera que Matías no podía ignorar. Sentía una presencia, no fantasmal, sino la huella persistente de una vida que había transcurrido entre esas paredes. La soledad de la casa era casi palpable. Cada objeto que tocaba parecía vibrar con una energía propia, una conexión con el hombre que había sido su abuelo. Matías se sumergía en la labor, sin saber que cada movimiento lo acercaba a un descubrimiento que alteraría su percepción de la realidad. Entre los objetos olvidados, en el rincón más recóndito de un viejo armario, Matías encontró una Biblia. Sus tapas estaban gastadas, sus páginas amarillentas y frágiles, marcadas por el paso implacable de los años. Era un volumen que parecía haber sido consultado con devoción. Al hojearla con cuidado, una pequeña llave metálica se deslizó de entre sus páginas. Cayó con un leve tintineo sobre el suelo de madera, un sonido casi inaudible en el silencio de la casa. Matías la recogió, intrigado por su presencia allí. La llave era sencilla, sin adornos, de un metal oscuro y envejecido. A primera vista, parecía un objeto sin importancia, una de tantas llaves que uno encuentra en casas antiguas. La guardó en su bolsillo, sin darle mayor trascendencia. No podía saber que esa insignificante pieza de metal era el umbral a un misterio. Era el primer eslabón de una cadena de eventos que lo arrastrarían a lo desconocido. La llave, en su aparente simplicidad, ocultaba un secreto profundo y perturbador. La noche se cernió sobre la casa, envolviéndola en una oscuridad densa y opresiva. El silencio se volvió más profundo, más pesado, roto solo por el crujido ocasional de la madera o el susurro del viento entre los árboles. Matías se encontraba solo. De repente, un sonido rompió la quietud. Un golpe seco, rítmico, que parecía provenir de las profundidades de la casa. Matías se tensó, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El sonido se repitió, más insistente esta vez. Los golpes resonaban desde debajo del suelo, un eco hueco que vibraba a través de las tablas. No era el viento, ni el asentamiento de la casa. Era algo más, algo deliberado, que lo llamaba desde la oscuridad. La curiosidad se apoderó de él. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la intriga era más fuerte que el miedo. Matías se levantó, moviéndose con cautela por la casa, siguiendo el inquietante sonido. Cada paso lo acercaba a la fuente de esa perturbadora melodía subterránea. Los golpes lo guiaron hasta el sótano, un espacio que Matías apenas había explorado. La luz de su linterna danzaba sobre las paredes de piedra, revelando telarañas y sombras danzantes. El aire era frío y húmedo, cargado de un olor a tierra y encierro. Allí, en un rincón olvidado, bajo una alfombra polvorienta, Matías descubrió una trampilla. Estaba oculta a plena vista, disimulada con una maestría que solo el tiempo podía perfeccionar. Nunca antes la había notado, a pesar de sus exploraciones. La trampilla era de madera oscura, con una cerradura antigua y oxidada. Matías sintió un impulso, una premonición. Llevó la mano a su bolsillo y sacó la llave que había encontrado en la Biblia. La insertó en la cerradura con una precisión inquietante. Un clic metálico resonó en el silencio del sótano. La cerradura cedió. La trampilla se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda, un abismo que parecía tragar la luz. Era un portal a lo desconocido, una invitación a lo prohibido. Matías descendió por una escalera de madera, cada peldaño crujiendo bajo su peso. La oscuridad era casi total, solo mitigada por el débil haz de su linterna. El aire se volvió más denso, más pesado, cargado de un olor a moho y antigüedad. Al llegar al fondo, se encontró en una habitación subterránea. Era un espacio sorprendentemente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí décadas atrás. Los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo, pero no había signos de deterioro. Había una mesa de madera maciza, sillas tapizadas con terciopelo descolorido y una estantería llena de libros antiguos.
Todo parecía haber sido dejado a toda prisa, como si sus ocupantes hubieran desaparecido de repente, sin previo aviso. En un rincón, sobre una pequeña mesita, un viejo radio de válvulas estaba encendido. Emitía un suave zumbido, una estática casi inaudible que llenaba el silencio. La escena sugería que alguien había habitado ese lugar, y quizás no hacía tanto tiempo. Matías se acercó a la mesa, su linterna iluminando la superficie. Entre los objetos dispersos, un trozo de papel llamó su atención. Era una nota, escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, como si la mano que la escribió hubiera estado agitada por el miedo. La nota era breve, pero su mensaje era devastador. Matías la leyó en voz alta, su propia voz resonando extraña en el silencio de la habitación: si estás leyendo esto, ya me reemplazaste. Las palabras se clavaron en su mente, helándole la sangre. El significado de la frase lo golpeó con la fuerza de un puño. ¿Reemplazado? ¿Por quién? ¿Y a quién? Un escalofrío recorrió su cuerpo, no de frío, sino de un terror primario que se apoderaba de él. La habitación, antes solo antigua, se volvió ominosa. La nota era una advertencia, un eco de una tragedia pasada que ahora se cernía sobre él. La caligrafía temblorosa, la urgencia del mensaje, todo apuntaba a una verdad escalofriante. Matías no estaba solo en ese lugar, ni en ese momento. El aire en la habitación se volvió denso, opresivo, casi irrespirable. La sensación de soledad que había sentido al principio se transformó en una certeza aterradora: no estaba solo. La presencia que había intuido en la casa ahora era palpable, inminente. Un sonido. Un crujido apenas perceptible, como el roce de un pie sobre el suelo. Matías se giró bruscamente, su linterna temblaba en su mano. La luz danzó sobre las sombras, pero no reveló nada. Sin embargo, el sonido se repitió, más cerca esta vez. Eran pasos. Lentos, deliberados, resonando desde algún lugar detrás de él, en la oscuridad que su linterna no alcanzaba a disipar. El corazón de Matías se desbocó, un tambor frenético en su pecho. No había escapatoria, no había dónde esconderse. De repente, un estruendo. La trampilla sobre su cabeza se cerró de golpe, sellando su destino. La oscuridad se volvió absoluta, impenetrable. Matías estaba atrapado, a merced de lo desconocido, de la entidad que lo había estado esperando en las sombras. La historia de Matías culmina en un abismo de incertidumbre, un final abrupto que deja más preguntas que respuestas. ¿Quién escribió la nota? ¿Quién fue reemplazado? ¿Y qué secretos inconfesables guarda esa habitación subterránea, sellada por el tiempo? La llave del sótano es un relato de suspense que juega con los miedos más profundos del ser humano. Explora la curiosidad insaciable que nos impulsa a desvelar lo oculto, incluso cuando el peligro acecha en cada sombra. La narrativa se sumerge en la intriga de misterios pasados, aquellos que se niegan a permanecer enterrados. Nos confronta con la idea de que el pasado no es solo un recuerdo, sino una fuerza viva que puede irrumpir en el presente con consecuencias devastadoras. La trama, concisa y efectiva, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Sugiere que, de alguna manera, el pasado nunca muere del todo, sino que persiste, esperando el momento oportuno para reclamar lo que cree que le pertenece. La historia de Matías es un recordatorio escalofriante de que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Porque lo que se esconde detrás de ellas podría ser mucho más aterrador de lo que nuestra imaginación puede concebir. El eco de lo desconocido perdura.